Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días a donde quiera que ustedes nos estén viendo. Bienvenidos a este espacio, a mi canal de Carlos Guzmán. Y bueno, como ustedes están viendo ya aquí en pantalla, estoy yo acompañado de una gran persona porque personalmente tuve la oportunidad de conocerla uh, hará hace 2 años en un congreso que aquí se llevó a cabo en México y pues es para mí un honor el presentar a Monica Castillo. ¿Quién es? A lo mejor algunos dirán que no la conocen. Bueno, pues ella es una de las hijas del famoso contactado latinoamericano Enrique Castillo Rincón. Y Juanica es la menor de la familia de don Castillo, que yo tuve la oportunidad de conocerlo allá en 1977 en el Congreso de Acapulco. Joninka, muchísimas gracias por tu tiempo en esta ocasión. Esto para mí pues es un gran gusto tenerte en este espacio. No, pues muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Muy contenta de estar aquí frente a tus espectadores, tus suscriptores, para que conozcan esas historias maravillosas que se esconden aún en este planeta. Y me alegra mucho que hayas tenido la oportunidad de conocer a papá en vida. Muy pocos actualmente investigadores lo conocieron. Entonces me alegra mucho que ya hayas conocido a papá y aquí a la hija que ha tratado de seguir contando la historia para las nuevas generaciones. Muy amable por la invitación. Sí, por supuesto, para las nuevas generaciones, porque precisamente esas generaciones son las que no conocen esta historia extraordinaria de tu papá, porque, vamos, en aquel entonces todos los grandes investigadores, esto que ahorita tú me los recordarás, se interesaron por estudiar el caso de tu papá. Y para esto, Joninka, quiero yo iniciar el que, o más bien que tú me hagas el favor de iniciar esas extraordinarias fotos que tuviste la amabilidad de enviarme de un congreso que hubo en Costa Rica. ¿Qué me Así puedes es. mencionar de ese congreso, las personalidades que estuvieron ahí y qué aconteció? Bueno, y primero el año en que aconteció también. Sí, fue un congreso al que papá asistió en 1985 en Costa Rica, en Irazú, ¿no? Entonces, San José de Costa Rica, en el Hotel Irazú. Y pues chévere el congreso porque estuvo con invitados de primer nivel en ese momento a nivel mundial. Y se llamaba 100 años de investigación de los grandes misterios del hombre. Así se llamaba el congreso. Y contó pues con conferencistas muy reconocidos, que hasta hoy todos sabemos quiénes son, ¿no? Estaba JJ Benítez, estaba Charles Berlitz, que se hizo famoso con lo del Triángulo de las Bermudas, estaba Javier Cabrera, que era de Perú, estaba Andreas Faber-Kaiser, que también pasó lo mismo que con JJ Benítez y Salvador Freixet. Tres investigadores de altísimo nivel españoles que se interesaron mucho en el caso de papá y terminaron posteriormente de investigadores a amigos ya personales de papá. Infortunadamente, pues en el caso de Andreas Faber-Kaiser, esa amistad duró muy poco por el problema pues que todos conocemos, que terminó la vida de él de maneras poco ortodoxas, digamos. Pero sí que ellos hicieron una labor específica en el caso de papá, que era investigar ese caso a través de varias décadas.
¿no? En el caso de JJ Benítez y Salvador Freixedo. Y siempre ellos pues dieron, digamos, su voz hacia las personas que no conocían el caso y decían, no, es que este es uno de los casos más verídicos que hay. Metían sus manos al fuego por este caso y la veracidad del mismo. Estaba John Keel de Estados Unidos, estaba el doctor Andrea Puharich, Zecharia Sitchin, ¿no? El de los Anunnaki, todo el tema, pues de Nibiru, Jacques Vallée, pues papá, y los reconocidos Jacobo Greenberg y Carlos de León de México. Entonces estuvo interesante, cada quien con su tema, Jacques Vallée, pero lo interesante pues de este congreso era que Jacques Vallée y el doctor J. Allen Hynek estuvieron interesados en estudiar el caso de papá y pues allí tomaron todas las notas, fueron hasta el volcán Irazú, que es donde comienza la historia de contacto de papá, y que él personalmente ahí en el volcán contara que su historia y cómo fue todo lo que le sucedió. Entonces, pues, imagínate, con los mejores investigadores a nivel mundial. Y de hecho, Jacques Vallée habló de ese caso de papá en una de sus ediciones de sus libros llamado Confrontations. Entonces, a él sí le llamó mucho la atención. De hecho, se le entregó un fragmento de OVNI que él investigó y se llama El Espécimen Bogotá. Hay varios videos de Jacques Vallée hablando de ese fragmento de OVNI que también tenía ahí cosas extrañas, pero ahí mismo se le hizo entrega de ese fragmento de OVNI. Pero, a ver, por favor, acláranos, el congreso que estás hablando se llevó a cabo en Costa Rica. Así es. Pero el caso de tu papá ocurrió totalmente y las experiencias que tuvo en Colombia. Así es, sí. Y ahora, estos famosos investigadores que me has mencionado, Jacques Vallée, Allen Hynek, Andrea Puharich, etcétera, ellos dónde vieron entonces, dónde estudiaron el caso de tu papá, en Costa Rica o en Colombia. Aprovecharon ese congreso de Costa Rica de 1985 para que papá los llevara al volcán Irazú y les mostrara dónde fue que comenzó el primer avistamiento que él tuvo. Papá en ese momento trabajaba ahí en Costa Rica como ingeniero de telecomunicaciones, haciendo unos tendidos eléctricos porque iba a ir JFK a visitar Costa Rica. Y estaba haciendo sus telecomunicaciones, sus tendidos eléctricos, toda la cosa cerca del volcán Irazú, ahí en Costa Rica. Y de ahí pues vio unas naves con 2 ingenieros más. Fue lo único que le pasó en Costa Rica, fue eso, no más. Y ya posteriormente, años después, se trasladó a Caracas y posteriormente a Bogotá, donde fue que pasó todos los eventos físicos que él tuvo. Entonces, lo de Costa Rica fue el avistamiento en el volcán. Unas naves y ya, las vieron saliendo del volcán y fue eso, no más. Ahí fue, digamos, eso fue en 1963. Bueno, hay un aspecto también muy interesante de la experiencia de tu papá, porque él menciona que cuando fue contactado, lo citaron en un lugar específico. Y bueno, después pasó algo extraordinario que quisiera que nos narraras, porque seguramente que recuerdas esta situación que para mí llamó mucho la atención. Yo había olvidado completamente la situación de la esfera. ¿Podrías, por favor, contarnos esa situación de cómo es que lo citaron en ese lugar? Se tuvo que disfrazar también, creo, para que pues, la gente local no sospechara o pasara inadvertido, no sé. Así es que, adelante, Jónica, por favor. Así es. Bueno, mira, el caso de papá, en un minutico te voy a resumir la primera parte. Ocurrió en Bogotá. Él ya tenía una empresa de telecomunicaciones que estaba empezando aquí con unos socios y recibió una llamada
de una contactada muy famosa de México, que es Karen, del grupo de Marla. Sí, claro, la conocí a Marla, sí. Entonces, Karen, pues llamó a la oficina de papá y le dijo que, palabras más, palabras menos, Enrique, tú no me vas a creer esto que te estoy llamando, pero es que vas a tener un contacto con extraterrestres, ¿no? Y pues mi papá, no, pues un ingeniero que nada que ver con eso ni nada, solo el avistamiento de una década atrás, estamos hablando de 1973, le colgó. Y Karen volvió y marcó, ay, Enrique, qué pena contigo, escúchame y ya no me cuelgues, por favor. Entonces le dijo, mira, Enrique, yo voy a estar en Colombia dando unas informaciones de los hermanos de Venus, y yo te puedo preparar, te puedo contar, bueno. Entonces le picó la curiosidad de mi papá que quién era ese personaje y todo, y efectivamente se encontraron en un café de Bogotá. Entonces Karen le enseñó a él técnicas de meditación y algunos tips que dieron esos seres para poder contactar más rápidamente con ellos. Y papá pues estuvo en esas sesiones y empezó a entrenar todo eso que le había enseñado Karen. Y sí, se llegó el día en que un día, como tú muy bien lo decías, le pasó algo a Enrique y fue que le llegó una telepatía. Y le hablaron inicialmente seres de Andrómeda, después seres de Pléyades y después seres de Venus, que esos seres de Venus eran los mismos que estaban contactando en México. Entonces, bueno, con el que tuvo bastante contacto fue con los seres de Pléyades y de Venus. Y palabras más, palabras menos, le dijeron, Enrique, tenemos que darte una información, y le empezaron a enviar mensajes telepáticos, pleyadinos y venusinos, pleyadinos y venusinos. Hasta que papá un día dijo, bueno, yo estoy recibiendo estas informaciones chéveres, interesantes, toda la cosa, pero cabe la posibilidad de que yo me esté volviendo loco y que yo mismo, mi mente esté creando cosas y yo necesito saber si es verdad o no. Yo necesito conocerlos a ustedes personalmente. Le dijeron, listo, Enrique, tranquilo, nosotros arreglamos todo. Y una noche, entonces le llegó una telepatía y le dijeron, listo, Enrique, tienes que estar preparado para el 3 de noviembre de 1973 en una laguna al norte de Bogotá. Y te vamos a indicar el lugar. Entonces le empezaron a enviar por 4 noches seguidas como algo holográfico. Papá nunca supo si era que él estaba como en vigilia o si estaba durmiendo o si estaba despierto y era holografías lo que le enviaban mentalmente porque él veía todo perfecto en 3D. Y estos seres de Pléyades pues le mostraron la laguna, el sitio que tenía que ir, que era lleno de bosques, el camino pedregoso, bueno, y que debería seguir esas indicaciones de ese camino que ellos les estaban mostrando hasta que llegara a un claro del bosque. Y en el claro del bosque había un árbol. Y en ese árbol tenía que levantar de las raíces una piedrita de tamaño mediano y que ahí iba a encontrar una esfera. Entonces le mostraron, tienes que recoger esa esfera. 4 noches seguidas, pum, pum, pum. Y papá, bueno, y él veía eso perfectamente, o sea, cuando él ya se fue a la cita, el 3 de noviembre, conocía perfectamente el camino. Entonces, sucedió así tal cual dijeron los pleyadinos. Efectivamente, papá caminó por el bosque que le habían dicho, por el caminito que le habían dicho. Papá, pues para perderse, digamos, de la zona, porque era muy boscosa y de campesinos, entonces él se puso su sombrerito campesino, una ruanita o un poncho, como las dos cosas creo que significan lo mismo, y pues para camuflarse, digamos, entre los campesinos, porque pues una persona a las 8 de la noche por ahí caminando entre la nada, pues sí sería sospechoso para los campesinos. Entonces, pues sí le prestó un amigo la pinta para irse así como un personaje pues de boyacense, ¿no? Entonces,
Él hizo todo lo que le habían mostrado en la mente y todo, y llegó a ese árbol específico que le habían dicho, sacó las raíces, la piedra que le habían dicho, y se encontró con esa esfera. La esferita era una esfera del tamaño de una pelota de golf. Entonces, él la tomó en sus manos y él decía que era metálica, que parecía acero inoxidable. Entonces, el tamañito, y que estaba fría como un hielo. Y es que esa región es bien fría, Carlos, ¿no? Papá nunca quiso decir el nombre de la laguna, solo se quedó en una porción muy pequeña de la familia. Hay, de hecho, muchos familiares que aún no saben dónde es la laguna. Aquí se dijo que era la laguna de Guatavita, y esa se quedó como leyenda urbana porque ahí no fue. Nosotros siempre hemos dicho que ahí no fue. Bueno, entonces él vio con la luz de la luna que esa esferita tenía como huequitos, como pinchazos tal vez de aguja, algo así le veía las perforaciones de ese tamaño, pequeñitas. Y bueno, entonces le habían dicho que tomara esa esfera y que siguiera por tal camino y que tranquilos. Entonces, sí, papá iba con la esferita, ¿no? Hasta que, pues, se asustó, Carlos, dime. Pero previamente ya su contacto le había dicho, ¿va a aparecer una esfera? Sí, en las imágenes 3D que le habían mostrado a él, tenía todo. Tienes que llegar a tal árbol, tienes que quitar tales raíces, tienes que quitar tal piedra, que ahí va a estar la esfera. Y en la vida real sucedió todo, el camino, la piedra, la raíz, el árbol, todo estaba tal cual como se lo habían proyectado mentalmente. Entonces, interesantísimo, ¿no? Porque papá ya estaba hablando de algo que en ese momento, pues, eran holografías, Sí, ¿no? sí. O bueno, un tipo de proyección 3D que, pues, ¿cómo describía más eso? Ahorita de pronto lo entendemos, y sí, le proyectaron mentalmente el sitio, porque él llegó como si de verdad lo conociera. Y bueno, su impacto fue que mientras iba caminando hacia donde tenía que llegar, se le empezó a calentar la esfera en la mano. Y él, ay Dios mío, ¿esto será un arma o qué? O sea, sí, me va a explotar o qué es lo que está pasando. Y se empezó a poner caliente y azul. Se puso azul y empezaron a salir brillos, rayitos azules que alumbraban todo. Y él siempre ha pensado, Carlos, que era como si esa esferita apenas se empezó a calentar y a sacar los destellos, era como si estuvieran viendo alguna señal en la nave de que Enrique ya llegó, Enrique ya está en el lugar. Él pensó eso porque es especulativo, porque a él no le dijeron después nada, ¿no? Él Pero describe la esfera como algo brillante, que hace ruido. no, se prendió en luz azulita y ya empezó como a alumbrar el lugar donde él estaba. Entonces, y casi que enseguida salieron las naves al encuentro de papá, el primer encuentro físico finalmente con los pleyadinos. Entonces, es interesante porque por eso te digo que papá pensó que de pronto era como una alarma, ¿no? Enrique está aquí, cuando se empezó a poner de esos colores y esos visos. Entonces, pues ahí ya viene el tema que llegan las naves, bajan el haz de luz, bajan dos seres de una de las naves y le dice, pues papá le dio un poquito o sea, él pensaba que estaba loco, ¿cierto? Y que iba a ir y que se iba a dar cuenta que eso era falso. Y cuando ve que todo lo que le habían mostrado era físico, era real, entonces, pues eso tiene que ser un impacto, ¿no? Papá dio un paso hacia atrás y se chocó con un árbol, ¿no? Y los seres le dijeron, no, Enrique, tranquilo, no vamos a hacerte daño. Si tú crees que no estás preparado para este encuentro, pues lo posponemos, ¿no? Y mi papá ya con la esfera, no, hagámosle, o sea, sí, súbanme a la nave. Entonces ya lo subieron a la nave y papá, pues cuando lo suben a la nave, le hacen una limpieza.
él tiene que desvestirse, le indican que tiene que desvestirse. Y él toma la esferita, la guarda en un bolsillo de sus pantalones y se desviste. Entonces ya le hicieron la limpieza. De hecho, pues papá pensó que, ay, aquí me van a matar porque de la habitación donde él estaba salía humo y decía que le olía como a lima limón. Y él pensaba que, ay, me van a atacar como los nazis. No, es una cámara de gas y hasta aquí fui yo. No, Enrique, tranquilo, es que te estamos descontaminando. ¿En qué momento se separa de la esfera o en qué momento la esfera desaparece o cómo es esa situación? Entonces, cuando papá ya está limpio, ya le pasaron esa limpieza en forma de gas a su cuerpo, le dicen que se vista y él se viste y tenía la esferita entonces en los pantalones. Y le dijeron, Enrique, por favor, devuélvenos la esferita. Entonces él no preguntó qué es, para qué sirve, de qué se trata, nada. Pero sí, Enrique, tú no te puedes ir con nada pues de nosotros. Y ahí, hasta ahí terminó la historia de la esfera. Y mira qué interesante que los posteriores encuentros físicos, que fueron 4 más, esa esferita no volvió a aparecer por ahí para los otros encuentros. Y esa era mi pregunta siguiente, que qué había pasado con la esfera. Bueno, porque como por ahí me hiciste el favor de ver uno de mis videos, a mí me llamó muchísimo la atención de este hecho que yo ya había olvidado en la historia de don Enrique Castillo Rincón. Así es. Entonces, la esfera aparece en algunas de las apariciones marianas y aparece también en algunos de los casos de la causística argentina, donde pues esa esfera es un arma porque inmoviliza a las personas, a los soldados de un encuentro que hubo por allá. Entonces es una constante que en un momento determinado, pues este tipo de aditamento, este tipo de device, esto no es solamente una esfera, sino Exacto. que es algo más, quizás el mecanismo de teletransportación, quizás un mecanismo de comunicación, para quien trae la esfera, obviamente, ¿verdad? Sí. Entonces, esto, pues a mí me dejó muy impresionado porque ese hecho de la experiencia de tu papá yo ya no lo recordaba en absoluto. Sí, no, y es bien interesante. Mira que hay otro caso muy famoso que a mí me llamó mucho la atención, pues como para recordar lo de papá, es lo de Fátima y Ana María Taigui, que era como una mística que también se le aparecía un orbe y en ese orbe veía información holográfica del futuro. De hecho, ella habla de los 3 días de oscuridad y de un asteroide que va a llegar y se va a estrellar y toda la cosa. Entonces, pero ella veía en el orbe. Y ya, pues, posteriormente, pues, ya le dijeron que era, no sé, que se le aparecía el Señor, pero ella siempre escribió, es un orbe, y ahí yo veo todo en 3D. Y mira qué interesante, ¿no? A través de la historia, pues han aparecido muchos casos, así como tú lo comentas en tu video, que de hecho, pues, chévere que vayan y revisen ese videíto para los que no lo conocen. Hay que verlo, porque es que las coincidencias en apariciones marianas, pues, son bien interesantes también con ese tipo de orbes. Mónica, 2 últimas preguntas. ¿Tu papá aparecería o fue un hecho que tuvo contacto con lo que nosotros ahorita conocemos como los seres buenos o los seres benevolentes? Él no tuvo contacto con, ahora sí que el lado oscuro de la moneda. No, mira que en el caso interesante de papá, si tú te das cuenta de todos esos contactados de la camada de los 60s y 70s, todos, yo digo que el 99.9, 99.9, decían que todos eran positivos en ese momento. Y el único que salió a decir que existía la otra fuerza fue papá. Y todos los investigadores, si tú tuviste conocimiento de pronto de
digamos, cruzar ideas con el caso de papá, le decían, Enrique, no hables de la otra fuerza. La otra fuerza, le decían estos pleyadinos y venusinos a los regresivos, ¿no? La otra fuerza. Ojo, Enrique, y le explicaron a papá cómo esa otra fuerza se hace pasar por ellos para dar información falsa. Entonces, ¿qué tiene de interesante el caso de papá viniendo desde México? Porque viene el grupo de Marla y de Karen, que a ellos les enseñaron que la otra fuerza se hacía pasar por buena y que a ellos les enseñaron a comunicar esos contactos con unas palabras claves para que no se metieran los oscuros a hacerse pasar por los positivos. ¿Cómo sabe uno, Carlos, que son los negativos? Así de fácil, con la información que están dando. Y uno se da cuenta si te están hablando de quinta dimensión, si te están hablando de que vienen a salvarnos, si es que tú eres el elegido y vas a salvar a la raza humana, y es que tú en las vidas pasadas fuiste de Júpiter, de Plutón, entonces le hacen creer a la persona, porque la persona efectivamente cree que está contactando con positivos, pero es que la información que están dando es falsa. Entonces, yo creo que tú tuviste de pronto muchas tertulias con Radín, con Marla o con Karen, en las que te pudieron, no sé, estoy especulando, contar cómo ellos enseñaban a no creer en información falsa que se creía que era positiva. Entonces estos oscuros, los pleyadinos hablaron a papá, ojo que ellos se hacen pasar por pleyadinos, ojo que ellos se hacen pasar por venusinos, ojo que entonces habían unas palabras claves para el contacto con ellos para que la otra fuerza no interfiriera el canal que tenía con estos contactados. ¿Sí? Cosa que, mira que yo no he escuchado eso de ningún otro contactado. Todos, ay, sí, me llegó la información, yo soy la virreina de Taijeta y tengo sangre real de mis vidas pasadas y en mi vida pasada fui una discípula de Jesús. Entonces, hombre, esas son cosas que ya uno tiene que saber discernir que hay algo extraño, porque la persona genuinamente cree que está siendo contactada por pleyadinos, pero la información que está recibiendo pues es falsa. Y uno tiene que saber discernir esas cosas al sol de hoy, Carlos. Muchas personas no lo hacen. Y pues mira, estamos en pandemia de contactados. Todo el mundo se contagió y todo el mundo es contactado y todo el mundo va a la quinta dimensión y yo me van a salvar, ya me dijeron en dónde van a parar las naves, a parquearse y subirme porque yo soy uno de los que van a salvar. Entonces, pues yo entiendo que hay muchas personas que todavía no entiendan discernir qué es la fuerza positiva y qué es la fuerza negativa. A papá sí le enseñaron eso y eso en muy pocos casos se ven de contactados, ¿sí? Entonces sí. Es difícil para los contactados de ese nivel dar información de que hay una fuerza oscura en este planeta. Y a papá le tocó duro y él decía, es esto, y resulta que esos contactados de la cama de los 60s y 70s, en los 80s, cambiaron la información. Y ya, ay, sí, existe la otra fuerza. Ay, sí, hay abducciones. Ay, sí, hay grises. Ay, sí, hay reptil. Pero si tú ves, es que hay videos así, mostrando esos famosos contactados, solo hablando de lo positivo, que no existían los negativos. Y esos están ahorita todavía en congresos, cambiando la retórica y diciendo que sí hay negativos. Entonces, o sea, la gente yo creo que pierde la memoria o no le gusta estudiar esos contactados en esas épocas. Vayan y miren los videos, yo no estoy diciendo mentiras, vayan y miren lo que decían en los 60, 70 y 80, que no habían negativos. Y ahorita están en todos los congresos, sí, los negativos, sí. Entonces, ¿contactaron realmente con los positivos? Qué interesante pregunta, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Por ahí, si recordarás, el padre Salvador Freixedo, que sí. Descansa en paz, decía, no, ni son buenos, ni son bonitos, ni son bondadosos. Sí. ¿No? Refiriéndose, claro, a esas entidades
entre comillas, del mal, ¿verdad? Las personas no saben discernir de dónde provienen los mensajes, ni siquiera el mismo contactar. Sí, cierto. Sí. Juninka, muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado. Nuevamente es para mí un gusto volverte a ver, pero por otra parte, continuar en mi persona, en tu persona, seguir teniendo ese contacto de conocimiento que tuve de tu papá allá en el lejano 1977. Entonces, estoy muy agradecido y pues seguimos en contacto, Joninka. No, con todo gusto, Carlos, muy amable a ti y a tus espectadores, pues que sigan conociendo la importancia, pues de estos casos es conocer la información, más allá de si las personas creen, ay, no le creo a Joninka, no le creo al ingeniero Enrique, bueno, eso ya es, digamos, trivial. Realmente lo chévere es conocer, así como tú muy bien lo expones en tus videos, pues varios casos que son, tienen coincidencias y no, ¿cierto? Bueno, es la esfera, pero a este le sirvió la esferita para esta cosa, este para otro, este fue un arma, este fue comunicación, de eso se trata, de ver esas uniones o esos puntos claves que hay en los casos para que nosotros nos hagamos las preguntas correspondientes. ¿Qué será? ¿Por qué esas civilizaciones estarán utilizando ese tipo de artilugios o de gadgets, como tú muy bien los mencionabas? De eso se trata la investigación ahora, de hacerse las preguntas y reflexionar sobre ellas. Entonces, pues muchas gracias por tu invitación. No. Muchísimas gracias y simplemente, Joninka, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.